A mí me da risa cuando hablan de temas específicos como el tema del mozote, por ejemplo. Y dicen, ¿y por qué el gobierno no ha entregado la información del mozote? Por supuesto que el gobierno la entregó. Yo era parte del Ejecutivo como secretario privado de la Presidencia cuando entregamos la información. Entregamos lo que ellos nos habían dejado, la única información que nos habían dejado. Y si no les pregunto yo al FMLN, de verdad, se autodenominan tan inoperantes que teniendo la información del mozote no la entregaron en 10 años. Entonces son el máximo ejemplo de ineptitud y de traición para las personas que estuvieron con ustedes. Tiene la palabra la diputada Dina Argueta. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas, diputados y diputadas. Un saludo a la población salvadoreña que le da seguimiento al desarrollo de esta sesión plenaria. Hablar del 16 de enero, hablar de la firma de los acuerdos de paz, que justamente este año se conmemoran 30 años de esa firma que puso fin a un conflicto de 12 años, que muchos ahora quieren desconocer, que han dicho que la guerra fue una farsa, que más de 75,000 vidas de hombres y mujeres en este país no han significado nada. Querer desconocer la firma de los acuerdos de paz es querer desconocer la historia que marcó a este pueblo salvadoreño. Con estos acuerdos, poniendo fin a un conflicto, marcando un antes y un después en la vida política, económica y social de El Salvador. Mi reconocimiento a las víctimas y sus familias, que no dudo han de estar pendientes del desarrollo de esta plenaria, pero la pregunta es, ¿habrán hablado con ellos, previamente al presentar esta iniciativa? Esas víctimas y sus familias a las que de manera reiterada se les ataca a través de las organizaciones que a lo largo de los años han venido acompañándoles en la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la reparación y la no repetición. Esas víctimas que están ahí, sus familias, que tampoco están siendo tomadas en cuenta y según se ha conocido públicamente, se les ha atacado sobre un supuesto proyecto de ley que va a ser aprobado sin duda en este pleno legislativo sin tomar en consideración esas aspiraciones de las víctimas. No sean hipócritas, no tomen el nombre de las víctimas para justificar un acto que es propio de todo régimen dictatorial, de todo régimen autoritario, de querer desconocer un momento en la historia de nuestro país que abrió paso al proceso democrático. Lo que acá se acaba de discutir, se acaba de analizar, es un tema que justamente tiene que ver con la historia. Y no con muchos charlatanes de la historia que están en el poder, fuera de este órgano y dentro de este órgano. Ni quitando este dictamen que tiene que ver con la conmemoración de la paz, ni poniendo este otro dictamen que acaban de aprobar, van a poder borrar la memoria. Hoy, diputados de Nuevas Ideas le están dando un duro golpe a la historia de El Salvador y otro golpe a la lucha de un pueblo que se cansó del abuso de poder, de la opresión y las graves violaciones a los derechos humanos, en contra de un pueblo que alzó su voz y su puño contra la dictadura en la década de los 80 en nuestro país. ¿Será que piensan que pueden invisibilizar la historia
y un hecho tan importante como son los acuerdos de paz, que marcaron no solo el fin de un conflicto que desangró a nuestro pueblo, sino la puerta que nos permitió entrar a un proceso gradual de democratización y participación real del pueblo en rumbo de esta nación. Nos encontramos a las puertas de conmemorar el próximo 16 de enero, la fecha en la que hace 30 años se alcanzaron los acuerdos de paz en nuestro país. Un evento celebrado a nivel nacional e internacional que mostró al mundo la vocación del pueblo salvadoreño, de su permanente búsqueda de la paz con justicia, de la democracia con inclusión y de la reflexión de la historia a través de la verdad. Y no se olviden las lecciones aprendidas, fundamentados sobre 4 condiciones esenciales: verdad, justicia, amor y libertad, honrando verdaderamente la memoria de las víctimas, así como el compromiso de luchar por una verdadera justicia social. Muchas gracias. Gracias, diputado. Creo que es importante aclarar que no estamos negando la historia. Estamos cambiando la perspectiva histórica. Ahora el protagonismo, el respeto, la reivindicación y el honor serán para las víctimas del conflicto armado. Las víctimas que dejaron Arena y el FMLN y todos esos poderes fácticos que siempre les dictaron las órdenes. No estamos borrando la historia, solo estamos llamando las cosas tal como son, y eso es completamente diferente a lo que han querido plantear algunos. Nunca hubo acuerdos de paz, no hay nada que celebrar en esta fecha. Lo que se debe es recordar a todas las víctimas de la guerra, a quienes no se les ha hecho justicia aún, y sin justicia no puede haber paz. Eso lo deben de entender. Y eso es lo que ya entendió este pueblo. Eso es lo que ya entendió este país. Cuando hicieron esa firma en 1992, sucedieron cosas muy curiosas y que es característico, está en el ADN de estos poderes fácticos. En la guerra, ellos ocuparon a la Fuerza Armada, los financiaron, les dieron órdenes y eran los que mandaban a ejecutar las órdenes que estos financistas, desde sus casas y desde la comunidad, desde la comodidad, muchos de ellos de sus fincas, daban las directrices para que ellos operaran. Cuando llegó el momento en 1992 y necesitaban sacrificar a alguien, sacrificaron a la Fuerza Armada. Lo vendieron. Y comenzaron ellos a construir ese sistema corrupto que estuvo instaurado durante todos estos años en este país. A mí me da risa cuando hablan y les hicieron creer, lo cual me duele más, que colocando una PNC, instaurando una Procuraduría General, instaurando un Tribunal Supremo, si al final eso era un sistema que era como hacer una camisa a la medida de los que siempre dominaron en este país. Si es que siempre manejaron ellos eso, si esos no eran parte de procesos democráticos, esos fueron parte de un pacto de corruptos que se hizo en ese momento y que lo fueron instaurando poco a poco. Y eso es lo que ha sucedido en este país. Y eso es lo que no se dieron cuenta. Y eso es lo que no se quisieron dar cuenta. Todos estos poderes fácticos que siempre han manejado y han estado detrás, que nunca han querido aparecer
y que son los que ahora siguen reclamando por los cambios que se están haciendo. A mí me da risa cuando hablan de temas específicos como el tema del mozote, por ejemplo. Y dicen, ¿y por qué el gobierno no ha entregado la información del mozote? Por supuesto que el gobierno la entregó. Yo era parte del Ejecutivo como secretario privado de la Presidencia cuando entregamos la información. Entregamos lo que ellos nos habían dejado, la única información que nos habían dejado. ¿Y ustedes creen que si tuviéramos toda la información de los asesinos que cometieron todos esos hechos, asesinatos de guerra y de lesa humanidad, nosotros no las entregáramos? Por supuesto que sí. Pero ¿saben qué sucedió? Que cuando llegó el gobierno de Cristiani y lo vio, comenzó a quemar papeles. Cuando llegó el gobierno de Calderón Sol y dejaron algún papel todavía ahí, siguieron quemando papeles. Cuando llegó Paco Flores, cuando llegó Tony Saca, y si no les digo, les pregunto yo al FMLN, de verdad, se autodenominan tan inoperantes que teniendo la información del mozote no la entregaron en 10 años. Entonces son el máximo ejemplo de ineptitud y de traición para las personas que estuvieron con ustedes. A mí me da risa cuando hablan de los veteranos de guerra y de las víctimas de ese conflicto. Y en todo este tiempo que ustedes estuvieron en el gobierno, ¿por qué no hicieron nada con ellos? Porque el pacto que ustedes hicieron en 1992 fue un pacto de cúpulas. No estén hablando de que le pidieron opinión a los combatientes. A los combatientes los abandonaron y siguen abandonados. Les negaron recursos, vivienda, tierra, educación, salud. Nunca se hicieron cargo de ellos porque los traicionaron. Tanto Arena como el FMLN en su momento traicionó a los que un día estuvieron con ellos. Arena pasó 20 años en el gobierno escondiendo las atrocidades que hicieron en este país. Muchos de ellos, muchas de esas cosas mandadas por cosas que por personas que se mantuvieron en el poder político. Y el FMLN cuando llegó al poder, de hecho, cuando bajan de las montañas, cuando firman esas cúpulas, la cúpula del FMLN, porque hay que decirlo con nombre y apellido, hace esa firma en México. A ellos se les olvidó, y cuando ya comenzaron a comer en aire acondicionado se les olvidó de dónde venían. Y se integraron a ese sistema que los mismos poderes fácticos les habían hecho a ustedes y nunca se dieron cuenta. Yo estoy completamente de acuerdo. Si pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y en este país deben de saber las nuevas generaciones que la historia en este país la han escrito asesinos. La han difundido asesinos por medio de sus periódicos, de sus medios de comunicación, en donde hace 10, 20 años lo que escribían, eso era la verdad absoluta en ese país, y le hicieron creer a muchas personas, a muchos ciudadanos, que así era la historia. La historia la vamos a conocer a partir de ahora, y eso es lo que les da miedo, y eso es lo que los tiene nerviosos, y eso es lo que los tiene reclamando. Pero ahora sí van a conocer la historia en este país. Porque lo que nos estuvieron vendiendo fue simplemente lo que a ustedes les convenía que en este país se supiera. Esas son las cosas que están cambiando acá.
Porque ahora el poder político se ha debilitado y es el poder ciudadano el que está tomando el control, el que está tomando el poder. Es el poder de las comunidades, de las ADESCOs, de los cantones, de los barrios, que verdaderamente se están organizando. Y como decía una colega diputada, si el estar acá no es gracias a lo que firmaron, es a pesar de lo que firmaron. La gente, por medio de un ejercicio democrático, nos ha colocado a los 84 que estamos acá, ha colocado al gobierno que hoy por hoy está administrando este país, a pesar de todo ese sistema corrupto que han venido instaurando y que nosotros poco a poco hemos venido desmontando y vamos a seguir desmontando, estén de acuerdo o no estén de acuerdo, pero lo vamos a seguir desmontando. En resumen, vamos a hacer lo que ustedes nunca tuvieron el valor de hacer. Hay que llamarle a las cosas por su nombre. Por más que quieran seguir engañando y tergiversando las cosas, este país ya no es el mismo. Ese sistema del cual nosotros nos comprometimos venir acá y cambiarlo, es lo que estamos haciendo, y repito, y lo que vamos a seguir haciendo. Para tener perdón y olvido en este país exige conocer la verdad. Gracias, colegas.